Listo. Vamos a comenzar a las clases de hoy día. Yo soy el doctor Carlos Medina Soriano, médico del Hospital Nacional de Mayo. Nos han encargado con ustedes conversarles sobre uropatía obstructiva, UPO. Eh, para hablar de uropatía obstructiva, pues hay que tener conocimiento de los elementos básicos, como son, por ejemplo, la infección urinaria, ¿no? Infección del tracto urinario. Hay que tener en cuenta también otros elementos de juicio, como son la insuficiencia renal aguda y crónica. Pero la uropatía obstructiva es un síndrome que se inicia en la parte baja de la parte anatómica geniturinaria. Miren ustedes, si nosotros revisamos, no sé si me logran ver el puntero. No, doctor, no sé el puntero. Ya, ahí está. Ahora sí, Sí, ahora sí, doctor. ya está, listo. Ok, gracias. Entonces, miren ustedes, el tracto urinario, vamos a dividirlo en dos partes, tracto urinario alto y tracto urinario bajo. El tracto urinario alto corresponde a los riñones, la pelvis renal, los dos uréteres, hasta la llegada por la región posterior de la vejiga. Ese es el tracto urinario alto. El tracto urinario bajo corresponde a la vejiga, obviamente dicha, y a la uretra. Lógicamente, en la mujer la uretra es más corta, ¿no? Y en el varón la uretra es más larga, más prolongada, su longitud es mayor. Entonces ya tenemos las dos partes segmentarias de lo que es el tracto urinario alto y bajo. Pues bien, eh, si hablamos de alto y bajo, también vamos a hablar de uropatía obstructiva desde el punto de vista del tramo superior y del inferior. Entonces, el tramo superior está dado por, ¿no?, la parte de motilidad intrínseca y de motilidad extrínseca. ¿Qué problemas pueden ocasionar la uropatía obstructiva alta en el tramo superior? Desde el punto de vista intrínseca, ¿no?, los problemas intramurales como son el reflujo vesico-renal, la estenosis propiamente del uréter, la vejiga neurogénica, la fibrosis vesical, y desde el punto de vista intraluminal, o sea, de la luz propiamente del uréter, ¿no?, las litiasis, los coágulos, los tumores. Desde el punto de vista extrínseca, de afuera hacia adentro, tumores fuera del tracto urinario, tumores de fuera del tracto urinario, el embarazo en las mujeres y las fibrosis rectoperitoneales que pueden ser a causa de otros problemas que haya tenido el paciente en el aparato digestivo o urinario, pero que están por fuera. Cuando hablamos del tracto urinario o común inferior en este tracto, el tracto común inferior, vamos a hablar ya del cuello vesical, de la uretra posterior, o sea, la más cercana hacia la vejiga. Ya vamos a encontrar la patología prostática en el varón, que es la causa más evidente de lo que es uropatía obstructiva, las estianosis propias de los uréteres, ¿no?, las valvas uretrales, la estianosis y el tumor. Uretra posterior, uretra anterior. Pues bien, ¿qué sucede cuando hay obstrucción del tramo común inferior? ¿Qué sucede cuando hay obstrucción del tramo común inferior? O sea, estamos hablando vejiga, ¿no? Estamos hablando de vejiga y uretra. Cuando se comprime a esa altura, lo primero que va a haber es una etapa de compensación, ¿no? La vejiga y todo el sistema trata de compensar el flujo, ¿no?, haciendo elementos de juicio desde el punto de vista anatómico. Entonces la vejiga comienza a hiperplaciarse. El músculo detrusor, el músculo que tiene que ver con la contracción de la vejiga, comienza a hiperplaciarse. Y por lo tanto, las trabéculas, las celdas y propiamente los elementos propios del músculo detrusor comienzan a elongarse. Puede haber en este momento pequeñas lucecitas, pequeñas fístulas que le denominamos divertículas. En este primer momento de la uropatía obstructiva, tramo inferior, etapa compensatoria, el vaciamiento urinario es completo,
no hay problema. La persona orina, en este caso el varón, orina en forma completa, sin mayor molestia. Y para que el paciente orine en forma completa, la presión intravesical, que normalmente es de 30 a 40 milímetros de agua, comienza a subir, aumenta 50, 100, 120, ¿no? De presión de milímetros de agua. ¿Para qué? Para compensar causalmente el hecho de la distensión vesical. Pero sí ya existe una sensibilidad vesical. La capacidad funcional existe, pero el umbral de deseo misional comienza a disminuir. O sea, yo ya no orino con buena frecuencia, sino disminuye mi frecuencia. Se puede acompañar de polaquiuria, o sea, de orina poquito a poquito y con ganas de seguir orinando. Puede haber síntomas irritativos, como es la urgencia misional, ¿no? Puede haber en algún momento una urgencia de incontinencia. En este primer momento en que el vaciamiento de la orina es completa, si el médico lo detecta en este momento, puede hacer un tratamiento conservador. Entonces, en este momento de la compensación y de la obstrucción del tramo común inferior, la figura es que todavía podemos trabajar con medicamentos propios que estimulen la vejiga. Pero sigue avanzando la obstrucción, ya entramos a una etapa de descompensación. Ojo, estamos hablando de vejiga hacia abajo, vejiga uretra. En este momento, la etapa de descompensación, ¿no? Se produce porque ya existe una obstrucción prolongada. Y la hiperplasia que en el primer momento compensaba y hacía que la evacuación sea completa, comienza a agotarse. Por lo tanto, hay un agotamiento y hay hiperplasia de este problema. La capacidad de contracción del músculo detrusor disminuye. La vejiga como tal comienza a tener una hipotonía. Y lo que sucede en ese momento es que hay un vaciamiento incompleto. Aparece lo que denominamos el residuo postmisional. ¿No? Ya la vejiga comienza a tener remanentes dentro de ella y por lo tanto la vejiga ya no se evacúa en frontal. ¿Qué va a haber desde el punto de vista sintomático de la historia clínica? Habrá dificultad para misionar, habrá disminución del flujo misionado, es decir, el caudal, el chorro, la fuerza del chorro al orinar va a disminuir, la polaquiuria será más evidente, en este momento puede haber incontinencia por rebosamiento, como ya no hay sensibilidad del músculo, ya hay la elongación y la hiperplasia y el agotamiento es evidente, entonces hay incontinencia por rebosamiento. Se llena la jarra, se llega a la vejiga y ya por rebosamiento comienza a perder orina el paciente. En un momento dado hay retención completa de orina. Esto ya es una urgencia urinaria. ¿No? En esta etapa de descomposición, volvemos a repetir, la obstrucción es más intensa, el agotamiento de la hiperplasia existe, la disminución de la capacidad contráctil se hace más evidente y la vejiga se vuelve más hipotónica. Aparece el aumento de la presión intravesical, aumenta la presión intravesical hacia arriba, hacia los uréteres, y por lo tanto ya podemos observar quizás la hidronefrosis unilateral o bilateral. Y habrá un gran residuo postmisional. Cuando hablo de residuo postmisional quiere decir que la vejiga, la jarra, ya queda con un poco de orina. Hablemos de 1/3 de orina en este momento. Ya. Cuando ya el residuo postmisional es evidente y nosotros vemos al examen físico, cuando vemos el hipogastrio como si fuera un globo, lógicamente ya vamos a tener que hacer una derivación urinaria, habrá que poner una sonda uretral, ¿no? O en los casos más extremos, cuando la obstrucción es baja, tenemos que entrar por la zona púbica y hacer una punción directamente a la vejiga y colocar una sonda suprapúbica. Ya hay una descompensación del tramo inferior. Miren, en este momento, el urólogo tiene una maquinita que mide la presión
vesical y uretral. Y vamos a ver, miren ustedes acá, la parte más negrita es la fuerza del caudal con la que orina el paciente. Esta es la forma normal, la normal. Miren, hasta sube hasta 30, ¿no?, milímetros por segundo. Cuando sucede la hipertrofia benigna de próstata en el varón, ya estamos hablando en azul, miren ustedes, sube, pero sube y no llega ni siquiera a 15, y baja rápidamente, cae violentamente la presión, hipertrofia benigna de próstata. Pero si sucede una obstrucción uretral, o sea, por debajo de la vejiga, un cálculo por decirles, entonces miren la presión también sube, más o menos a 12, 10, y baja lentamente. La orina sale lentamente. Esto es relación a cómo se puede, con un manómetro, medir la presión de orina para poder diferenciar entre la normal, la hipertrofia benigna de próstata, y una obstrucción a nivel uretral. Acá tienen la hiperplasia vesical, la hiperplasia vesical. Miren cómo se va formando la zona de hiperplasia, ¿no?, tratando justamente de contraerse y de vencer la presión. Hemos hablado de polaquiuria en la descompensación, ¿no? Y vamos a ver cómo se define lo de la compensación, la descompensación, en lo que se refiere a polaquiuria. En la fase de compensación hay una disminución de la capacidad funcional, hay un deseo precoz, hay una misión rápida y de fácil y urgente. Misión rápida. Esta es la polaquiuria con sus características en la fase de compensación. En la fase de descompensación, la polaquiuria sigue existiendo, pero como la vejiga no termina de vaciar, se llena antes, lógicamente, y la misión se hace más difícil. El chorro se hace débil. Entonces, miren ustedes desde el punto de vista clínico cómo pudiéramos diferenciar si está sucediendo una fase obstructiva de compensación, estamos hablando de obstructiva baja, de compensación o de descompensación. En fin, eso es tramo inferior, vejiga hacia abajo, vejiga uretra. Pero también existe la obstrucción por encima de la vejiga, o sea, los uréteres y la pelvis renal. Se dice que la incidencia por cada 100.000 habitantes año es de 166 a 200 personas que tienen obstrucción del tramo superior o obstrucción renal. Es alta la cantidad de gentes que comienzan a tener este síndrome de uropatía obstructiva, y mayormente varones, sobre todo por encima de los 50 años de edad. A los 60 ya hay una buena cantidad, a los 70 aumenta mucho más, a los 80, todos los varones, casi sin excepción, tienen uropatía obstructiva por causa de la hiperplasia benigna de próstata. Pues bien, en la parte superior, obstrucción renal, ¿ya?, lo que va a haber es un daño renal. Las nefronas van a comenzar a sufrir. Va a haber una destrucción, ¿no?, de las nefronas. Recuerden que la orina comienza a subir porque no se vacía y comienza a subir por los uréteres. Llegan a la pelvis renal, ¿no?, y finalmente terminan en el tubo colector. Siguen avanzando el tubo colector, afectan la parte distal, ¿no?, distal, después la asa de Henle, y finalmente llegan ya a la zona proximal y finalmente al mismo glomérulo. El rebase y la forma de daño que sucede es en forma retrógrada. Pues bien, en ese momento hay elevación de la presión ureteral, ya estamos ahora, uréter, de la zona calicial que hemos dicho nosotros, la pelvis renal. Hay un descenso del flujo plasmático renal. Como quiera que ya se afecte el filtrado glomerular, entonces ya la sangre que llega al riñón, que más o menos son 125 mililitros por minuto, ya no es aceptado por el riñón porque ya el filtrado está comenzando a tener daño y por lo tanto, ¿no?, hay un flujo plasmático renal descendido. Seguimos avanzando en los problemas
Existe la isquemia, la atrofia y la necrosis. El parénquima renal comienza a ser infiltrado por células T y macrófagos. Y esto se acompaña generalmente de un proceso de infección urinaria alta. De un proceso de infección urinaria alta. La vía urinaria, entonces, se caracteriza porque hay hipertrofia o hiperplasia, hay sustitución del tejido, por tejido activo, la contracción ya por eso ya es cero casi. El riñón en la parte tubular comienza a dilatarse. Recuerden ustedes que todo es en forma ascendente, en forma retrógrada. La orina comienza a estaciarse, se produce una éstasis urinaria en forma retrógrada y generalmente a los 28 días hay una lesión glomerular irreversible. Si lo llevamos a un microscopio, va a haber adelgazado de la medular, aunque no se encuentren lesiones vasculares. Se ha hecho estudios de cómo pudiera ser que la desaparición de la función renal, fundamentalmente la desaparición de la caída de la orina hacia los uréteres, va a dañar los mismos. Y por lo tanto, se ha hecho en perros. Y miren ustedes, si clampamos nosotros los dos uréteres, si clampamos los dos uréteres, ¿no es cierto? Lo que va a suceder a las 2 semanas de desenclamparlo, 2 semanas clampado, a las 2 semanas lo restituimos, el filtro, y restituimos con eso la orina, la recuperación es completa. A las 3 semanas, ¿no? Hay un 46% de daño glomerular. A las 4 semanas se ha evidenciado 35. A las 6 semanas de haber clampado los uréteres en un perrito, ¿no? La anulación definitiva de la función renal existe, desaparece la función renal. En seres humanos no se ha hecho eso, por supuesto, ¿no? No se ha hecho ese estudio, pero se ha descrito, ¿no? Que si a los 69 días, disculpen, a los 69 días, usted logra recuperar la función renal, viabiliza la orina, desobstruye la zona superior o inferior que ha sido bloqueada, puede haber, ¿no? Un hecho de recuperación. Puede recuperarse la función a los 69 días, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 meses y 1 semana aproximadamente, que es lo que puede aguantar sin daño, la obstrucción del tramo superior. Para el diagnóstico del tramo superior, para el diagnóstico de lesión obstructiva crónica del tramo superior, se utiliza pues la ecografía, se utiliza la urografía intravenosa, o sea, la urografía excretoria, ¿no? Se utiliza la gamografía renal, ¿no? Y todos ellos, ¿para qué? Para buscar qué daño, qué lesión ha ocasionado en los riñones. Podemos encontrar que hay rotura del forme, que hay un reflujo pielo-linfático, que hay un reflujo pielo-venoso y hay una hipertrofia o hiperplasia, ¿no? De la zona dañada. El diagnóstico, ya hemos dicho, está hecho, repito nuevamente, la ecografía, la urografía y la gamografía. Actualmente, pues, la resonancia magnética y la tomografía son, sobre todo resonancia magnética, porque estamos hablando desde el punto de vista dinámico, es más evidente el daño que podemos encontrar. Desde el punto de vista clínico, pudiera haber cólico nefrítico, este dolor intenso, ¿no? Que hemos encontrado en la gran mayoría de veces. En otro momento, la expresión clínica puede ser asintomática, o sea, silente. No hay la uropatía es evidente, la uropatía existe, pero no hay sintomatología aparte de lo que hemos conversado de la poliaquiuria. Pero ya hay pérdida del parénquima renal. Asintomático. 2 momentos, cólico nefrítico y también puede ser asintomático. Depende de la etiología de la obstrucción. Vamos a hablar de la etiología más frecuente de la obstrucción
de la uropatía obstructiva, sobre todo desde el punto de vista de los cálculos, de la litiasis renouretral. La frecuencia en el varón es mucho más todavía con la parte de adenoma de próstata, que también lo vamos a ver rápidamente. Primeramente, la litiasis renouretral. La sintomatología característica del cólico nefrítico, ¿no?, es casualmente un dolor espasmódico que se inicia en la fosa lumbar, que se inicia en la fosa lineal, o sea, en la región posterior, ¿no? Miren ustedes la imagen que se coloca acá, ¿no? Y el trayecto del uréter se va hacia la zona abdominal media, se va hacia abajo y puede llegar hasta los genitales, o sea, hasta la uretra. Se va acompañada de náuseas, acompañada de vómitos y una molestia total visional, que podríamos decir, podría mencionarse que es una disuria, y se acompaña también de polaquiuria. La característica de la migración del culo es que de la región lumbar se va hacia la región anterior, ¿no? Va a los flancos y comienza a bajar hacia la zona hipogástrica y puede terminar en la uretra o en el meato urinario. Esta es la característica de un paciente que llega a emergencia. Se agarra con la mano del mismo lado del dolor lumbar, ¿no? El dolor es totalmente relevante, intenso, que pudiera producir también desmayo, así como la pancreatitis que puede producir el desmayo por el dolor, por el shock doloroso, igualito. La litiasis, ¿no?, el cálculo renal, uretral, nefrítico, pudiera ocasionar todos esos problemas. Esta es la característica del paciente cuando ustedes lo sientan en la camilla. Generalmente es una emergencia. Y a la hora que examinamos, el examen preferencial es la puño-percusión lumbar. La puño-percusión lumbar. Y en este caso, una puño-percusión lumbar en la zona que estamos señalando, pues es un dolor tremendamente evidente que hace gritar al paciente y justamente nos está avisando que hay que valorar este problema por el urólogo. O sea, pudiera ser un problema urológico quirúrgico, pudiera ser. En este esquema hemos colocado hacia la derecha o a la región izquierda, si quieren, que cuando lo están mirando, a la derecha digo yo, ¿no? Estamos colocando la región lumbar, o sea, la región posterior, y a la izquierda estamos colocando la región anterior. En la región posterior, miren ustedes, este punto rojito está en relación al punto costo vertebral, donde nosotros muchas veces, ¿no?, hacemos la puño-percusión. Está a la altura de del rama posterior de la 12ª costilla. Si hay otro puntito, este anaranjado es el punto costo lumbar, donde también golpeamos la puño-percusión lumbar, y está en relación, ¿no?, al ramo perforante lateral de la 12ª intercostal. Esta es la región posterior. En la región anterior, lo que podemos ver son, primeramente, los puntos renoureterales. Primeramente vemos, ¿no?, en el punto más negrito, a la altura del ombligo sería en la región anterior, el punto renoureteral superior, que está en el borde externo de los rectos abdominales, a nivel del ombligo. Después, a mitad de camino, entre el pubis y el ombligo, acá está este rosadito, está el punto ureteral medio, también en el borde externo de los rectos. Y finalmente, está celeste, ¿no?, están los abdómenos genitales, ¿no?, crurales, ¿no?, que está en relación al punto ureteral inferior. Ya ustedes saben por la parte semiológica que la parte del ureteral posterior se examina mediante el tacto rectal. ¿Por qué? Porque corresponde, ¿no?, a la curvatura final que hace el uréter a la hora que ingresa por la región posterior de la vejiga. Muy bien.
Entonces, ¿qué sucede cuando el cálculo se impacta arriba nada más? Arriba, justo en la pelvis renal. El cálculo se impacta en la pelvis renal. Entonces tienen ustedes, ¿no? En la región posterior, toda esta zona, ¿no? Del punto costo vertebral que se vuelve sensible, si hacemos la puñopercusión en esa área va a ser dolorosa. Si vamos a la región anterior, entonces el punto renoureteral superior se va a hacer evidente y lógicamente veremos si el dolor o no migra hacia abajo, hacia la uretra. Si el cálculo está cayendo y se impacta en la segunda curvatura fisiológica del uréter, o sea, a medio camino entre el pubis y el ombligo, acá, ¿no es cierto? Entonces serán fundamentalmente el dolor en la zona renoureteral media, ¿no? Renoureteral media, y si hablamos de la región posterior, de todas maneras seguirá habiendo dolor en la zona lumbar. La intensidad es altísima. La tercera lámina está en relación a la impactación del cálculo a la entrada de la vejiga, o sea, está en relación al punto renoureteral inferior. El dolor ya no va a ser lumbar, ya casi ya no hay dolor lumbar, más bien va a ser en la zona más baja, ¿no? Del pubis, en la zona de la pelvis. Y por lo tanto, ¿no? Hay que tener en cuenta esto a la hora que nosotros hacemos la puñopercusión lumbar y los puntos renoureterales. Esa es la importancia desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista clínico. ¿Qué síntomas clínicos, o sea, desde el punto de vista anamnésico, puede sugerirnos que hay una litiasis cervical? El dolor hipogástrico, las hematurias, ¿no? Que se incrementan fundamentalmente al movimiento y ceden con el reposo. Las hematurias que pueden haber después del ejercicio o cuando hay deambulación prolongada, una salida al campo, un partidito de fútbol, un partidito de vóley, qué sé yo, pueden desencadenar casualmente que estos cálculos migren y produzcan ese dolor nefrítico. Finalmente, debemos, en un paciente que no ha tenido ninguna molestia urinaria, que no tiene insuficiencia renal crónica, que no tiene insuficiencia renal aguda, que no tiene mayores problemas y que de un momento a otro produce interrupción del chorro urinario, con las molestias de dolor que hemos hablado, sobre todo que aparece migratorio, también nos hace pensar en que estamos ante una litiasis vesical. En la mujer, las infecciones urinarias recurrentes. Es otro de los momentos que hay que tener en cuenta para hacer diagnósticos sintomáticos del problema. Pues bien, eso es lo que se refiere a obstrucción, uropatía obstructiva y síndrome nefrítico o litiasis nefrítica. Litiasis nefrítica, disculpen, no síndrome nefrítico, no, litiasis nefrítica. O cólico renal, o cólico nefrítico, tiene diferentes nombres. La figura es L. Pues bien, en el varón, uno de los causantes y el causante de mayor incidencia para que uropatía obstructiva es el síndrome prostático. En el síndrome prostático se define, ¿no?, como que está caracterizado por el crecimiento benigno del tejido prostático que ocasiona la obstrucción de la salida del tracto urinario inferior. En este caso, desde el punto de vista prostático, interviene tres fases. Componente mecánico, o sea, mayor actividad contráctil, estoy hablando de la próstata. El componente dinámico, aumento del tono del músculo liso del cuello vesical, ¿no? Y el componente propiamente vesical, debido a las contracciones involuntarias del músculo detrusor, igual como les dije anteriormente. La hipertrofia benigna de próstata, ¿no?, comienza su frecuencia a partir de los 40 años. A partir de los 40 años ya pudiera haber
síndromes de neuropatía obstructiva. ¿Por qué? Porque la hipertrofia benigna de próstata comienza a evidenciarse y se hace más prevalente. El 50% de los varones a los 60 años ya están teniendo signología de hipertrofia benigna de próstata. Y como les decía anteriormente, a los 80 años el 90% de los pacientes tienen hipertrofia benigna de próstata. Entonces, los factores de riesgo para hipertrofia benigna de próstata es la edad superior a los 50, la raza, se dice que mucho es más evidente en las razas oscuras y sobre todo también en la blanca es menor y en los chinitos, en los amarillitos es mucho menor. También existe un factor hereditario, padre prostático, hijo varones prostáticos. Y también sabemos que la tasa de concordancia está en relación a los gemelos homocigotes. Puede haber problemas de factor hormonal. Cuando hay un desequilibrio entre los andrógenos y los estrógenos, también puede haber una hipertrofia benigna. El sobrepeso, la obesidad y la dieta rica en grasas producen una mayor incidencia en relación, casualmente, a pacientes que son vegetarianos. Los carnívoros están más expuestos a la hipertrofia benigna de próstata que los vegetarianos. No siempre existe una relación clínica entre el tamaño de la próstata y las molestias que tiene el paciente. Puede haber pacientes que tienen un pequeño crecimiento de la próstata, pero tienen magnificadas las molestias de uropatía. Y puede suceder al revés. Puede haber pacientes que tienen una tremenda próstata y las molestias no son tan significativas. Por lo tanto, hay síntomas de vaciado y obstructivos y hay síntomas de llenado o irritativos. Estamos hablando desde el punto de vista prostático. Los obstructivos, dificultad inicial, chorro débil lento, goteo admisional, visión intermitente, vaciado incompleto. Los irritativos, urgencia para orinar, el paciente está conversando y se levanta a orinar, la polaquiuria, el paciente se levanta más de una vez en la noche a orinar, nicturia, hay dolor suprapúbico y finalmente el paciente boja la cama, boja el pantalón, incontinencia urinaria. Todo esto en varones. El diagnóstico se basa en la anamnesis, se basa en la exploración física en relación al tacto rectal. El tacto rectal con sus profesores, por favor, en la práctica, les va a indicar lo que debe hacerse, las pruebas de laboratorio y las pruebas complementarias. La anamnesis hay que tener en cuenta los antecedentes personales en relación a problemas de tipo urinario bajo, neuropatía diabética, problemas de enfermedades neurológicas, problemas de enfermedad cerebrovascular, enfermedades traumáticas, enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, que hayan ocluido o hayan disminuido la luz de la uretra. Algunos fármacos también producen disminución de la luz de la uretra, los antidepresivos, los antagonistas del calcio, los anticolinérgicos, los antihistamínicos. Los diuréticos aumentan la frecuencia de orina y también pueden aumentar el volumen. Todo esto son en antecedentes. La Seguridad Social hizo un esquema de cómo valorar la próstata teniendo leve 7 puntos, moderada de 8 a 19 puntos, graves de 20 a 35 puntos. Estos puntos están dados en base al hecho del tacto rectal, ¿no? Ya les dejo esos detalles del tacto rectal. Los criterios de derivación, qué es lo que tiene que hacer un médico general, un médico internista, en qué momento derivo al paciente con uropatía obstructiva al urólogo. Recuerden que el urólogo es el cirujano de vías urinarias y de los genitales externos del varón. Ok, es lo que quería decirles hoy día en relación a este hecho de uropatía obstructiva, ¿no?, cólico nefrítico y crecimiento prostático. ¿Algún comentario? 54 alumnos. ¿Está bien? ¿Algún comentario?
¿Alguna pregunta? No, doctor, gracias. Ok, entonces que dejamos ahí las cosas y listo desde mi punto de vista para hacerle algunas preguntas en el examen que presentamos el próximo lunes. Cuídense, cuídense por favor. Hasta pronto. Gracias, doctor. Doctor, no se olvide de tener la grabación, por favor. Ah, ya, retenemos la grabación. Gracias por avisarme.